Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía predicando abiertamente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pedimos. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio. Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor.
durante este tiempo de Cuaresma usamos lecturas de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles, la primera lectura cada domingo viene de los Hechos. Y los Hechos de los Apóstoles habla de la iglesia antigua, de las actividades de los apóstoles después de la resurrección, y cómo creció la fe, y cómo creció la iglesia en el Imperio Romano. Para mí es mi favorito en el Nuevo Testamento, los Hechos de los Apóstoles, porque es muy dramático, es una historia muy dramática. Y en la lectura de hoy tenemos San Pablo. San Pablo, después de su conversión, llegó a Jerusalén, quiso juntarse con los creyentes y los apóstoles, pero todos le tenían miedo, no creían que él ya era creyente. Y con razón, ¿verdad? Era el gran perseguidor que entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Pero su amigo Barnabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles, les contó cómo Pablo había visto al Señor. Y como saben, el resto es historia, ¿verdad? San Pablo era el gran misionero, el misionero más importante en la iglesia antigua, viajando por todo el imperio. Hizo 3 viajes muy largos, con energía increíble, por tierra y por mar, y con coraje y dedicación heroica. Su tercera viaje misionero terminó en Roma, y desde donde murió como mártir, ¿verdad? Y su tumba está en Roma. Y a propósito, por eso nosotros somos católicos romanos. Somos católicos romanos porque el Papa vive en Roma, y el Papa vive en Roma porque los apóstoles están en Roma, Pedro y Pablo. Son los héroes de los Hechos, son los héroes de la iglesia antigua, fueron martirizados en Roma, fueron enterrados en Roma. San Pedro está en la Basílica de San Pedro, donde está el Papa. San Pablo está en la Basílica Extramuros. Los restos de los dos están en Roma. Pero quería hablar un poco de San Pablo, porque San Pablo era el gran misionero de la iglesia antigua, el gran escritor también, el gran teólogo, el gran convertido, el convertido más famoso en la iglesia antigua. Y su conversión es una de las historias muy interesantes, ¿verdad? ¿Saben la historia? Cuando iba por el camino a Damasco, de repente brilló alrededor de él una luz que venía del cielo. Entonces Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando Pablo abrió los ojos, no pudo ver nada. No pudo ver nada, ciego. Y así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo 3 días sin poder ver, y no comió y no bebió nada. Entonces el plan de Dios es tremendo, ¿verdad? El plan del Espíritu Santo. El perseguidor grande de los cristianos, que siguió a los cristianos con tanta energía y dedicación, se convirtió en el defensor, el gran defensor de los cristianos, con la misma energía y dedicación. Dios usó sus talentos por sus propios fines. Una palabra sobre la personalidad de San Pablo. San Pablo era un genio, tenía una mente brillante, pero como muchos genios, era difícil entenderlo. Sus cartas son un poco difíciles, ¿verdad?, entender. No tenía paciencia
con personas que no eran ellos, estaba profundamente perceptivo y no tenía paciencia con los demás. Además, tenía una educación muy buena. Su ciudad natal fue Tarsos. Nació y creció en Tarsos. Tarsos era una ciudad de retiro para los filósofos y profesores. Entonces Pablo tuvo oportunidades únicas conocer las mejores mentes de su época. Además, Pablo era un fariseo muy fanático, con dedicación fervorosa, con una disposición a morir por sus creyentes. Pero Dios tenía otros planes, ¿verdad? Murió por sus creencias, pero sus creencias en la iglesia, no como fariseo, ¿verdad? También era un gran misionero, un viajero incansable. Hizo 3 viajes largos por todo el imperio, miles de kilómetros por tierra y por mar. Tuvo un tremendo impacto en su mundo. Y cuando estableció una comunidad y se trasladó a otro lugar, escribió cartas a la comunidad sobre la alegría de la fe, sobre la resurrección de Cristo, sobre sus errores, instrucción en la fe y en todo. Y en todo escribió 13 cartas que usamos cada domingo en las misas. En el Nuevo Testamento hay 27 documentos. 13 fueron escritas por Pablo. En la vida moderna, el Papa Juan Pablo II es un ejemplo moderno de San Pablo, el Papa Juan Pablo II. También el Papa Juan Pablo II era un gran misionero, como Pablo, un viajero incansable, como Pablo, que tuvo un tremendo impacto en el mundo, como Pablo. El Papa Juan Pablo hizo 129 viajes. 129 durante su vida. Un gigante religioso, la cara más reconocible en el mundo, ¿verdad? Y en su funeral del Papa Juan Pablo, casi 100 líderes mundiales participaron, más que el funeral de Churchill de Inglaterra. 4 reyes, 5 reinas, 70 presidentes y primeros ministros y 4 millones de gente. 4 millones de gente en Roma. Entonces, este es el trabajo del Espíritu Santo. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría de la fe. Con Jesucristo siempre nace y renace la vida del misionero. Y con Jesucristo siempre nace y renace la vida de la iglesia. Entonces, gracias a Dios.